Bienvenidos a otra edición del podcast de Veritas Fidei. Yo soy Chris Dupont y estoy con mi esposa, Mónica. ¿Cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias, Chris. Vamos a ver un tema interesante que tenemos para hoy, Moni. Pues la continuación del podcast pasado y vamos a unirlo con el tema de hoy, que es el argumento moral. Chris, ¿qué te parece si para todos los que no han escuchado, o quieres dar una pequeña introducción de lo que vimos en el podcast pasado para que los que no estuvieron Sí, tengan una idea? lo que estamos desarrollando tiene una secuencia lógica. Hablamos en los primeros podcasts de lo que es la verdad y la búsqueda de la verdad. Después la negación de la verdad, que es el relativismo. Luego del relativismo moral, y introdujimos este tema de la moral objetiva y la idea del argumento moral. Lo que hicimos fue hablar de tres opciones que fallan en cuanto a definir lo que es la moral. Una es la define lo que es la sociedad. Las sociedades definen la moral. Vimos problemas con eso. La otra opción es la sociedad, los individuos son los que definen la moral, y eso también vimos que tiene serios problemas. Tercera opción es decir que la moral existe de manera metafísicamente necesaria. Ujú. Vimos problemas con eso también y abordamos lo que es el dilema de Eutrifón. Pero lo que no hicimos fue presentar de manera formal lo que es el argumento en sí, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a presentar el argumento y vamos a defenderlo. Bueno, ¿qué te parece para los que nunca lo han escuchado? Y para mí es de los argumentos que me encantan, mi favorito, de hecho, yo creo, uno de los favoritos. ¿Qué es el argumento moral? Bueno, el argumento moral tiene dos partes y esto es un argumento lógico. Es decir, tiene dos premisas y una conclusión. Si las premisas son verdaderas, obviamente las premisas se tienen que defender. Si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión es verdadera necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno demuestra que estas dos premisas son verdad, no puedes negar que la conclusión es verdadera. Y creo que es muy defendible este argumento. ¿Quieres que lo presente? Claro. Que es primer premisa. Si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales objetivos no existen. Premisa número 2. Los valores morales objetivos sí existen. Conclusión, por lo tanto, Dios existe. Ese es el argumento. Bueno, y ya habíamos aclarado en podcasts pasados que objetivo no depende de un sujeto. Exactamente. Sujeto sería subjetivo. Subjetivo quiere decir que depende de un sujeto. Eso es un gran punto, Mone. Objetivo quiere decir que es independiente de opiniones. Entonces hay cosas que son realmente aberrantes. Lo que esto significa es que hay una ley moral. Uh-huh. Y déjame hacer un paréntesis aquí muy rápido. Porque muchos amigos ateos vienen y dicen, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y lo que están haciendo es apelar a su objetividad moral. Es decir, hay cosas que están realmente mal y por qué Dios no está haciendo algo al respecto. Esa es la objeción. Y entonces yo lo que les digo, ok, ¿crees que esto realmente está mal? Sí. ¿Crees que está mal de manera absolutamente objetiva? Sí. Entonces déjame ver tu razonamiento, porque si dices que hay un mal, objetivamente debe haber un bien. Y si hay un bien y un mal, hay una moral. Si hay una moral, hay una ley moral. Si hay una ley moral, hay un legislador moral. Y si hay un legislador moral, entonces Dios existe. ¿Cuál era tu pregunta? Sí. A eso es lo que nos lleva, porque la gran objeción de los ateos es: hay tanta maldad en el mundo. Claro. ¿Cómo puede ser esto? Pero esto no es un argumento a favor del ateísmo, es un argumento a favor de la existencia de Dios. Si realmente existe el mal, de hecho el mal es parte de lo que el cristianismo nos dice que existe en el mundo. Esa es parte de lo que Dios viene a resolver, de lo que Jesús viene a hacer precisamente.
a resolver el mal en el mundo. Y me gusta mucho una cita de C.S. Lewis, porque C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, muy, muy conocido por estos cuentos para niños con, por cierto, mucho mensaje y simbolismo cristiano, se hizo cristiano en la edad adulta precisamente por este argumento. Y esta es su conclusión. Él decía, mi argumento en contra de Dios era que el universo parecía tan cruel e injusto. Pero ¿de dónde había sacado yo esta idea de justo e injusto? Un hombre no le llama a una línea torcida, al menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba yo comparando este universo cuando le llamaba injusto? Una ley moral, por ende, Mónica, necesita un legislador moral fuera de la humanidad, y ese legislador es Dios. Ese es el argumento moral. Por eso me encanta este argumento. Es una forma muy clara de probar la existencia de Dios, pero ¿por qué no seguimos? Aquí debemos preguntarnos, ¿qué sería más probable, Chris? ¿Que Dios no exista o que nuestro sentido moral, es decir, todo aquello, o sea, ese sentimiento que hace que se te revuelva el estómago cuando ves que maltratan a un animal o un niño o un ser inocente, ¿qué es eso? ¿Una gran ilusión nada más? ¿Qué debemos preguntar? Y eso es precisamente el argumento. El argumento es que tenemos esta intuición moral muy, muy impregnada dentro de nuestro ser. Y tú y yo estamos de acuerdo en que si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales no existen. Ese es el punto. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué creo que no existen estos valores morales? ¿Cuáles son las razones que tengo para decir estos valores y deberes morales no existen? Podrías decir, bueno, porque Dios no existe. Ok, pero ¿cómo sabes entonces que Dios no existe? ¿Qué opción crees que es mejor para ti? No digo para ti, pero hipotéticamente para una persona que niega la existencia de Dios. ¿Crees que es más factible que existan los valores y morales objetivos o que no exista Dios? Ese es el dilema que tiene una persona aquí. Entonces tienes que tener argumentos muy, muy fuertes a favor del ateísmo realmente para decir o vencer esa experiencia moral que todos tenemos. Eso que dijiste muy bien, que se te revuelven las entrañas cuando ves cierta noticia en la tele donde maltrataron a un niño, lo violaron, etcétera. Y honestamente podemos contra esta experiencia moral y uno tiene que decidir. Uno tiene que decidir y ser muy honesto y decir, ¿sabes qué? Pasó un tsunami en Tailandia, como sucedió hace unos años, y Greg Koukl, un apologista y profesor de Biola, por cierto, dijo una vez, ok, pasó el tsunami, fue malo para la gente de Tailandia, pero los cangrejos se dieron un buen festín. O sea, suena horrible eso. ¿Por qué? Eso es a lo que te lleva el relativismo, a decir, la moral no existe. Ok, entonces, si la moral objetivamente no existe, ¿por qué es malo que se muera 500,000 de personas en un tsunami si le va a favorecer a la fauna marina, que van a tener mucho que comer? ¿Sí? O sea, tu misma reacción, Moni, está delatando y está apelando a esa intuición moral que todos tenemos. Bueno, y como mencionamos en el podcast pasado, y para dejarlo más claro, o sea, me estás diciendo que solamente puede tener moral alguien que cree en Dios. Por ejemplo, un ateo no puede ser una persona moral. Esa es una objeción muy común. Y mucha gente que escucha, muchos ateos que escuchan este argumento dicen, yo no necesito de Dios para ser una persona moral. Y ese no es el argumento, el argumento no tiene nada que ver con lo que creas acerca de Dios.
Ningún defensor del argumento moral nunca ha afirmado que un individuo no pueda ser moral a menos que crea en Dios. De hecho, todos somos personas morales porque somos creados a imagen de Dios. Tenemos ese chip, esa intuición moral dentro de nosotros. Lo que el argumento trata de establecer es un fundamento y una sustancia para la moral objetiva. Eso es lo que el argumento trata de hacer. Porque si no, estás apelando simplemente a emociones o a tu propia opinión. ¿Y por qué deberíamos creer en tu opinión y no en la opinión de Hitler? Entonces, si Dios existe, entonces no puede haber si Dios no existe, no puede haber una base para la moral objetiva. Simplemente no puedes decir esto es objetivo. Y es cierto, o sea, yo reconozco que hay mucha gente que no cree en Dios, que son personas altamente morales. Son personas de bien, diríamos, en la sociedad. Pero la cuestión de la creencia no es pertinente para el argumento. El argumento simplemente subraya el hecho de que debe haber una base, algún tipo de norma o ley o regla fuera del ser humano, fuera de nosotros mismos, para que haya una moral objetiva. Entonces, hablamos un poco en el podcast pasado, Moni, que esto confunde dos cosas. Confunde la realidad moral, es decir, la ontología moral y la base y la naturaleza de la moral, con la epistemología moral. ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? Entonces, por ejemplo, el hecho de que tengamos dilemas morales no significa que la moral es subjetiva. Solo indica que nuestra epistemología, es decir, la forma en que sabemos lo que está bien y está mal, ha ido cambiando. Y por cierto, ha cambiado en algunos sentidos para bien, como ha sido, por ejemplo, los juicios de Nuremberg que condenaron a los nazis, a la abolición de la esclavitud, a los derechos de la mujer, etcétera, pero ha retrocedido en otras áreas. Nuestra sociedad es mucho más inmoral en otros sentidos. Pero eso no afecta la naturaleza y la base de la moralidad, que necesariamente tiene que ser una ley moral basada en un legislador moral fuera del ser humano. Bueno, entonces, o sea, me estás diciendo que la moral objetiva viene de Dios, pero ¿qué me puedes decir cuando Dios llevó a cabo muchas atrocidades en el Antiguo Testamento? O sea, ordenó genocidio a los cananeos, porque ahí no aplicaría la moral objetiva. Ese es un gran tema y voy a tocarlo brevemente, porque podríamos hablar 2 o 3 podcasts de esto. De hecho, me gustaría tal vez traer al Dr. Clay Jones para que hablara de eso, porque esta es su especialidad. Y en los comentarios, por lo menos en la versión de redes sociales en que podamos, vamos a poner artículos más detallados en cuanto a los cananeos y todo esto. Okay. Pero lo que debería comenzar diciendo es que esto no fue un mero castigo caprichoso de Dios. Dios tenía el propósito de revelar sus estándares de moral a la humanidad y por cierto una humanidad corrupta. Entonces, ahí es donde podríamos ver cuáles son las razones que tuvo Dios para juzgarlos, y uno pensaría que Dios estuvo mal en eliminarlos, pero estos cananeos no eran gente buena, eran idólatras que practicaban el incesto, el adulterio, el sacrificio de niños, y no voy a ahondar mucho en eso porque quiero dejarlo para ese programa. Imagínate una sociedad que está sacrificando niños, los quemaban, por cierto, vivos. ¿Okay? Y lo voy a dejar ahí. Practicaban homosexualidad, bestialismo, sexo con animales. ¿Sí? Y aquí mis amigos ateos se contradicen un poco porque dicen, Dios, ¿por qué hay tanto mal en esta sociedad? ¿Por qué no termina Dios con el mal en la sociedad? Y cuando Dios termina con una sociedad totalmente corrupta que hacía exactamente eso,
dicen, ¿por qué es Dios tan injusto y comete genocidio? Bueno, es una o la otra, ¿no? Nada les parece, ¿no? Y un profesor mío fue muy acertado. Él decía, bueno, si Dios te diera un botón para terminar con el mal, con todo el mal en el mundo, ¿sí? Te da el botón rojo, lo vas a apretar. Cuando al siguiente milisegundo de que lo aprietes, ¿crees que estarías tú aquí? Sí. Y ese es parte del gran problema. Es decir, Dios quiere que termine... mis amigos ateos y mucha gente quieren que Dios termine con el mal en el mundo, pero que termine con el mal en el mundo de afuera. En el mío, no. Claro. Que no se mete con mi maldad. Sí. Porque es mi moral relativo. Sí. Entonces, cuando Dios hace algo, ya no es moralidad relativa, es absoluto. ¿Sí? Y yo les digo, a ver, Dios quiso eliminar a los cananeos. ¿Por qué no lo toleras? ¿Por qué no le ofreces la misma tolerancia que quieres que se te ofrezca a ti? ¿Sí? Entonces, el punto central de Dios es que Él ejerció una pena capital contra un pueblo profundamente malévolo y corrupto. Y hoy día nuestro sistema judicial también incluye la pena capital. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la pena capital. Lo que no tiene duda es que el mal debe castigarse y Dios rutinariamente lo ha hecho y lo va a seguir haciendo y lo hará. Me parece muy difícil, Moni, tratar de castigar el mal si el mal es algo subjetivo y abierto a la interpretación individual. Claro. Entonces, cuando el ateo dice, ¿por qué Dios permite el mal? Está apelando, quiero pensar que está apelando a una ley fuera de sí y fuera de la humanidad. Claro, Dios es un Dios justo y va a ir en contra del relativismo. Exactamente. ¿Y cómo podemos creer en una moral objetiva si no hay pruebas o no hay evidencia? Ese es un gran punto. Es decir, no podemos meter la moralidad en un microscopio o en un tubo de probeta o lo que sea. Pero si vamos a negar, fíjate, lo que implica negar la moral objetiva implicaría que tendríamos que hacer cosas muy, muy radicales, como, por ejemplo, tú deberías dejar de creer que existo. ¿Cómo puedes demostrar que existo? Pues te puedo tocar y esto. Ok, déjame ir un poco más allá. No deberías creer tampoco que tus seres queridos más cercanos son personas reales y que tienen sentimientos. No deberías creer que el mundo exterior que te rodea en verdad existe. Después de todo, ¿cómo sabes? Fíjate, ¿cómo sabes que tú no eres tú? Que simplemente eres un cerebro en una incubadora de un científico loco que simplemente está manipulando para que tú creas que estás en esta realidad, que estás en un estudio, haciendo un podcast con tu esposo, pero que esto realmente es ilusorio, que realmente estás viviendo en un lugar como la Matrix y simplemente estás viviendo una ilusión. Y aquí es lo que me gustaría hablar de lo que dice el doctor Alvin Plantinga. Es un filósofo muy, muy reconocido, ganó el premio Templeton, muy, muy eminente hace 2 o 3 años, me parece. Y lo que dice Plantinga es que hay verdades que son propiamente básicas. ¿Qué quiere decir una verdad propiamente básica? Es cuando ya tocas fondo epistémico y ya no hay forma de saber de otra manera que estas cosas son verdad, porque son verdad de manera básica. Es decir, yo tengo la facultad de saber que estás aquí conmigo, que tienes una mente inteligente y que estamos teniendo una conversación. ¿Puedo demostrarlo de manera 100% absoluta? No, porque está la opción de que tal vez
extraterrestres me secuestraron y están haciéndome química en el cerebro, etcétera. Pero yo estoy en mi raciocinio y al menos que se me demuestre que estoy loco, tengo una base propiamente, un conocimiento propiamente básico de que existo, de que la realidad existe, de que no se me introdujo en este mundo hace 5 segundos con apariencia de edad, etcétera. Entonces hay ciertas cosas que sabemos de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos demostrar lo contrario? Bueno, negar la existencia de algo basándose en que no voy a creer al menos que tenga prueba de ello, te deja en una posición que se llama solipsismo. No voy a meter en eso porque es una plática para otra ocasión, pero creemos que la realidad existe, que el mundo exterior existe, basados en nuestra experiencia, sabemos que el mundo externo existe porque interactuamos con él y estamos justificados en todo esto, y lo que dice el doctor Plantinga es que al menos que tengamos una razón contraria para creer eso, estamos en nuestras facultades. Entonces tenemos buen fundamento para creer estas cosas. Y como dije, estas cosas propiamente básicas. Y como parte de estas cosas propiamente básicas está la intuición moral. Sabemos estas cosas porque nadie nos las tiene que enseñar, nadie nos las tiene que demostrar. ¿Sí? Si llegara una persona aquí y nos dice, bueno, acabo de destazar un niño de 3 años y me pareció algo muy razonable, no diríamos, qué bueno, pues esos son tus valores morales y ya. ¿Sí? No necesitamos que alguien nos demuestre o nos dé pruebas para entender que lo que hizo está absolutamente errado. Claro. De manera propiamente básica, tú y yo sabemos que esta persona está equivocada al mismo nivel de 2 más 2 son 4. Claro. Esa es la intuición moral y la base del argumento moral. Bueno, ¿y qué te parece, Cris, si pasamos a la sección de poner a girar la rata? Perfecto. Pongamos a echar los fusibles a andar. A ver, pensemos como cualquier persona. Si tuvieras que mentir para salvar la vida de alguien, parece que ahí la moral ya no es absoluta, como dices. Ok, no hemos hablado realmente de moral absoluta. Hay una gran diferencia entre absoluto y objetivo. ¿Sí? El argumento moral no dice que hay moralidad absoluta. Absoluto exige que algo debe ser siempre así. Es decir, significa que la objetividad moral significa que es algo independiente de la mente o independiente de juicio. Y eso es lo que quiere decir objetivo. Cuando defendemos la moral objetiva, no estamos diciendo que mentir o matar estén siempre mal. Eso sería absoluto. Es decir, uno puede decir, mentir es malo de manera absoluta. Bueno, no. ¿Sí? Cuando defiendo la moral objetiva, no digo que mentir o matar están siempre mal. El argumento moral no defiende la moral absoluta. El argumento moral lo que hace es defender, decir que existe una moral, una norma moral que trasciende o que va más allá de opiniones, juicios, prejuicios e inclinaciones y opiniones humanas. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a dar un ejemplo de esto. ¿Qué te parece? Sí. Vamos otra vez con los nazis. Pobres nazis. Ya no los acabamos en esta serie. Pero vamos a suponer que estás en la situación de salvar una familia judía. Estás en 1944 y tienes una familia judía en tu casa. Vives en Polonia, en Alemania, etc. Y
llega y tocan los nazis la puerta y te dicen y te preguntan, ¿hay judíos aquí? Y ya sabes qué les van a hacer. Sabes que los van a llevar a campos de concentración y los van a eliminar. Sí. No vayamos a más detalles. Ya sabes lo que les espera. Precisamente que esto sea un dilema moral indica que la moral es objetiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mentir no siempre está mal. Es decir, la intuición moral de cualquier persona que está mentalmente sana evaluaría esta situación y diría, aunque por lo general mentir está mal, en esta situación hay un bien mayor que debe prevalecer, que consiste en salvar las vidas de esta familia y por ende es un bien moral más alto el acudir a la mentira y salvar la vida de estas personas. Entonces, aquí, por ejemplo, un relativista moral tendría el gran problema de negar el curso correcto que es salvar la vida de esta familia. Yo creo que tendrían un gran problema ahí. Y eso indica que también hay una jerarquía moral en la que una mentira está por muy debajo de salvar una vida humana. Y todos estos dilemas morales suceden todo el tiempo. Entonces, ambos son valores morales y juicios de moral, pero esto indica que hay moralidad y hay juicios morales y moral objetiva por encima de opiniones personales. Bueno, ahí tengo una pregunta más compleja. Si me estás diciendo que la jerarquía moral, donde una vida humana vale más que una mentira, ¿por qué no entonces los discípulos o el mismo Jesús mintieron sobre sus creencias para salvar sus propias vidas? Me estás volteando la tortilla, ¿no? Es una muy buena pregunta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿hay una jerarquía moral? Ok. ¿Una vida humana vale más? Pues hay que mentir entonces para salvar una vida humana. ¿Por qué entonces los discípulos o Jesús no mintieron sobre sus creencias para salvar sus propias vidas? Bueno, precisamente porque ellos sabían que el mentir resultaría en sus muertes y esto resultaría en un bien menor a la alternativa de perder sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en particular la muerte de Jesús resultaría en abrir las puertas de la vida eterna a millones y millones de personas. Ese fue el bien mayor. Se sostiene la jerarquía. Claro. Solo que en este caso, el mentir hubiera sido un bien menor y perder sus vidas hubiera sido un bien menor. Por eso sostuvieron la valentía de decir lo que realmente vieron. Vieron a Jesús resucitado. Y por eso decidieron no mentir para salvar sus vidas. Y eso nos habla de la sinceridad que tenían. Es decir, alguien no muere sabiendo que está muriendo por una mentira. Alguien muere, desde luego, por creer que está en la verdad. Pero los discípulos de Jesús estaban en la posición de saber si estaban mintiendo, de saber si estaban diciendo, de saber la verdad, y decidieron no mentir, a pesar de que eso les costaría, si no la vida a todos, por lo menos gran sufrimiento y persecución extrema. Y tengo, por cierto, una serie en el blog donde hablo del destino de los apóstoles y sabemos que varios de ellos murieron por causa del evangelio y sabemos también que muchos de ellos murieron y que todos ellos sufrieron por causa de la creencia de que Jesús había resucitado. Hubiera sido muy sencillo para ellos decir, no resucitó, fue una farsa, que se acabe la broma. Pero ninguno de ellos
se retractó de eso en toda su vida. No sabemos de uno solo de ellos que se haya retractado. Pero Claro, ese es tema para... sí. Digo, lo supimos, ¿no? Cuando vieron la masacre que fue cuando mataron a Jesús, todos huyeron. Sí, Nadie se iba a jugar su vida por algo que iba a ser una mentira. exactamente. Como dice el doctor Gary Habermas, los mentirosos son muy malos mártires. Sí. Entonces, si realmente hubieran sabido que esto fue una conspiración, no habrían puesto sus vidas en peligro. Pues, ¿quieres dar una conclusión, Chris? Y para cerrar una oración. ¿Terminemos? Nos gusta mucho una frase de C.S. Lewis. Empezamos una frase de él y terminamos con una de él. Y creo que es muy cierto. Él decía, si el cristianismo es falso, no es importante. Si es verdadero, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser es medianamente importante. Y el cristianismo hace afirmaciones acerca de la realidad. Creo que Dios es un Dios moral. Creo que este es uno de muchos argumentos. Y lo que vamos a hacer a lo largo de este podcast, Moni, es ir subiendo, poniendo peldaños y agregando argumentos, porque el cristianismo es un argumento cumulativo. Es como una escena del crimen. Entonces, a lo mejor alguna persona diría, este argumento moral no me convence. Ok, no hemos terminado. Apenas vamos a comenzar. Apenas estamos calentando motores, vienen más y vamos a ver también parte de lo que hablamos hoy de la resurrección. Pero terminemos, ¿qué te parece? Claro que sí. Gracias Dios por este momento de poder hablar de ti. Gracias que nos has dejado ese sentido moral para poder buscarte, para encontrarte. Y gracias que nos has dejado también el testimonio escrito de personas que te vieron muerto y te vieron después vivo. Gracias por sus vidas y sus testimonios que hoy no son invaluables. Gracias por estos momentos. En nombre de Jesús. Amén. Amén.